Libro de Ruth, capítulo 1. Déjenme contarles una historia y que podamos disfrutar. Esta va a ser una tarde muy bella, posible, muy profunda, emotiva, muy íntima, pero muy rica. De hecho, voy a confesarles algo. Voy a predicarles el mensaje, voy a compartir con ustedes el mensaje que voy a predicar el próximo fin de semana en una iglesia muy grande en los Estados Unidos, sobre el Día del Padre. Pero esta es una historia de 3 mujeres, así que quiero compartirlo con ustedes primero. ¿Me dejan? Muy bien, así que este es un predía del Padre para ustedes, que ya casi se acerca. Muy bien. Aconteció en los días, ¿les dije la cita? Ruth 1:1. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, sus 2 hijos, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos, Malón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. Habitaron ahí unos... ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Muy bien. Y murieron también los 2, Malón y Kelión. El Malón murió por Malón y el Kelión no sé por qué haya muerto, pero murieron los 2. No le pongan así a sus hijos, por favor, porque les pueden pasar cosas. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ruth Noemí es como el Job en mujer del Antiguo Testamento. Lo perdió todo. Ruth 1, del 1 al 5, dice que quedaron desamparadas. Oremos un momento. Ore conmigo. Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir, un espíritu para discernir y una fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie lo más rápido que pueda. Busque a 1 o 2 personas, solo 2, lo demás ya es chisme, y dígale: nunca vas a estar desamparado o desamparada. ¿Alguien puede decirlo conmigo fuerte? Nunca voy a estar desamparado. Denle una ofrenda de palmas al Señor con alegría y tomen su lugar. ¿Están contentos? Ruth es una historia muy particular porque fue insertada en un momento de transición dramático en la historia de Israel, el peor momento de su historia. Es peor que su tiempo en Egipto. De hecho, duró casi lo mismo. La era de los jueces. Toda esta era de los jueces, que es parte de 4 etapas que vive toda la nación de Israel, comenzando con su tiempo como esclavos en Egipto. De ahí salieron. Moisés es el hombre elegido por Dios para eso, y Moisés tiene un corazón de padre, es un buen padre. Los saca, los extrae, y por 40 años ellos viven la paternidad en su máxima expresión. Viven lo que es un papá, porque recuerden que en Egipto no tienen nada y son esclavos, solo han quitado y les han tomado, pero ahora en el desierto se dan cuenta que alguien les da ropa, les da comida, les da zapatos, les da agua, les da alimento, les da sol, les da sombra, les da calor, les da todo lo que necesitan. Es lo que hacemos como padres con nuestros hijos, proveerles de todo lo necesario para que caminen en esta tierra y sigan su ruta hacia su destino. Esto es lo que hacemos todos. Este corazón de padre llevaba a Moisés a ser muy lindo escuchar el corazón de la gente. Le gustaba dar consejería, mucha consejería daba Moisés, dice la Biblia, tanto que su suegro dijo: ¿qué onda, no? Ya ni tus hijos te conocen, ¿no? Básicamente. Y de esta época, esta era de la consejería, ellos salen de una primera etapa, la etapa de la esclavitud, que dura 430 años, luego a 40 años, diga conmigo 40 años.
Porque les voy a decir algo, cuando vives en el mundo, los procesos de aprendizaje son muy dolorosos y muy lentos, pero cuando vives bajo la guianza de Dios, los procesos son mucho más rápidos. No es lo mismo 430 años que 40 años, ¿no creen? Es interesante. Entonces, cuando Moisés llega al final de sus días, Dios elige un líder con una naturaleza un poco distinta a la naturaleza de Moisés. Moisés es un padre, diga conmigo, un padre. Es un padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios de tener pastores que siempre que necesitas oración puedes decirle, puede orar por mí, y van a orar por ti? ¿No? Necesito un consejo, pastores, y alguien te va a dar un consejo. Gloria a Dios por los padres que Dios nos ha dado en esta casa, los pastores que Dios ha levantado en este lugar, y les honramos por eso. Pero llega una etapa en la que los hijos crecen y entonces ya no necesitan, o ya no basta solo el apapacho, la caricia, el cuidado, la atención, sino que tenemos que empezar a educarlos, ¿no? Y a formarlos. Esta etapa tiene un momento de transición y de crisis un poco amarga, un poco agridulce para los hijos. En las iglesias tiene su propia forma de reacción, pero ¿recuerdan ustedes a qué edad le dieron su primera instrucción a sus hijos, por ejemplo? ¿Habrá sido a las 2 semanas de nacido? No, en las primeras semanas, de hecho, primer año, año y medio, 2 años, prácticamente gastamos nuestra fuerza solo en cuidarlos, hacerlos sentir seguros, hacerlos sentir que hay alguien que los protege. Cuando ellos están seguros y comienzan a dar sus propios pasos, comienzan las instrucciones: tiende tu cama, recoge tu ropa, porque la responsabilidad en un ser humano tiene el poder de convertir los gustos en propósito. Cuando un ser humano recibe responsabilidad, la responsabilidad es un recurso creado por Dios que tiene la capacidad de procesar una vida basada solamente en comodidad, gustos y las cosas o conveniencias, y convierte la vida desarrollando propósitos y desarrolla también sentido de destino y de futuro. Por eso la gente que no tiene responsabilidades se tarda mucho y casi nunca encuentra su propósito y su destino. Pero la gente que toma responsabilidades desde muy joven también encuentra propósito y destino en la tierra. La responsabilidad conecta a los hombres con su futuro y con su propósito, y esta responsabilidad es vital para todos nosotros. Yo creo que los hijos deberían comenzar a servir en una iglesia aproximadamente a los 7 años de edad, y voy a probar mi punto con eso. Ya sé que esto va a embarcar a algunos padres, ¿no? Pero también va a ayudar bastante. Voy a ponerles el ejemplo de nuestros hijos porque es el que puedo contar de primera mano. A nuestra hija le dijimos a los 7 años: escoge en qué vas a servir, porque recuerden que de Moisés a Josué pasas del consejo a las instrucciones. Diga conmigo, del consejo a las instrucciones. En esta etapa es cuando surgen este tipo de comentarios y personas de las iglesias que empiezan a decir: ya no hay amor en esa iglesia, ¿no? O el Espíritu de Dios ya no está en esa iglesia. Cuando el pastor empieza a meter orden y empieza a dar instrucciones, ¿no? ¿Y dónde es el pastor que me amaba y me apapachaba, pero ahora me está diciendo que tengo que hacer alguna? Aleluya, me deben un café. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que sus hijos crecerían sanos si nunca le dan una instrucción en su vida? ¿Crecerían enfermos? Sí. ¿Desarrollarían conductas erróneas? ¿Relaciones malsanas? Por supuesto. Así que, hermano santo, tú también tienes que recibir instrucciones, ¿no? Instruye al niño o dale al niño instrucciones. Amén. Este detalle es interesante. Voy a probar mi punto. A nuestra hija le dijimos a los 7 años: escoge en qué vas a servir en la iglesia. Ella, como estaba en la era de los nenucos, estos muñecos pelones, ¿no?, que cargan siempre, yo me estoy convirtiendo en su nenuco personal de manera progresiva. Y le encantaban los nenucos. Entonces me dijo: papá, entonces yo quiero servir a Dios en el cunero. Le dije: ok, muy bien. Pero a la semana llegó y dijo: papá, huele horrible el cunero. Le digo: ya te amolaste, mija, a servir al cunero. Y sirvió en el cunero por 7 años. Por 7 años sirvió en el cunero. El 28 de junio, o sea, básicamente en 2 semanas, se gradúa de medicina nuestra hija. La carrera que está pensando escoger es pediatría. ¿Creen ustedes que tuvo algo que ver? ¿Me entendieron? Nuestro hijo comenzó también su carrera. Dijimos: a los 7, 8 años, escoge en qué vas a servir.
Él quería ser baterista, pues los hombres sí quieren romper cosas. Entonces, él quiere ser baterista. Así que empezó a servir aprendiendo la batería. De ahí brincó justo al escritorio del fondo, en las pantallas y las cosas de audio y edición y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando le tocó elegir la carrera, llegó un día con nosotros y nos dijo esto, nada espiritual, por supuesto. Pero Dios está hasta en los carnales. Y le dijimos, ¿qué vas a estudiar? Le dijo, no sé, papá, todavía no sé, no me presionen. ¿Conocen a alguien así? Muy bien, no lo señalen. Y ahí estamos presionándolo para que elija la carrera. Un día llega muy contento y nos dice, ya sé lo que voy a estudiar. Y le decimos, ¿qué? Voy a estudiar comunicaciones. Ah, qué bien, ¿quieres ser periodista? ¿Y por qué de repente el gusto por las comunicaciones? Me dice, pues es que vinieron los de la UNAM a explicarnos de las carreras y los de comunicaciones no tienen que ir a la escuela los miércoles. Yo dije, este incircunciso. O sea, ya me entendieron. Pero estudió comunicaciones, salió de la escuela y como estaba estudiando comunicaciones, pues le empezó a tocar ver, ahora con un poco de conocimiento, los videos que hacían en la iglesia. Y lo primero que me dijo, papá, esos videos están regachos. Pero mi papá tenía una frase que a mí me ha servido bastante. El que tiene la visión, tiene la comisión. Y lo embarqué. Y le dije, bueno, si ves que los videos pueden mejorar, ¿nos podrías ayudar? Y él dijo, sí, papá. Y empezó a hacer los videos de la iglesia. Definitivamente mejoraron algo, honestamente. No era la gran cosa porque él creía que sabía, pero ni sabía tanto. Pero mejoraron un poco los videos y con el tiempo fueron haciéndose mejores y mejores y su calidad mejoró porque era algo que le gustaba hacer. Un día cuando tuvimos nuestro evento nacional de todas las iglesias de la red de Cornerstone, él hizo el video introductorio y el fundador de Cornerstone a nivel mundial, que es una red que tiene iglesias en África, Europa, Centro, Sudamérica, México, Canadá y Estados Unidos, vio el video y dijo, qué buen video, ¿quién lo hizo? Y dije, mi hijo, ¿no? Tiene 5 años ahora siendo el director de producción de la iglesia matriz en los Estados Unidos ahora. Le dijeron, te vienes, te pagamos un contrato, te pagamos en dólares. Yo dije, gloria a Dios, no más manutención, todos ganamos, ¿no? Amén. ¿Creen que tuvo algo que ver? Sí, cuando a un ser humano le añades responsabilidad, toma los gustos, toma los talentos de una persona, la responsabilidad crea un elemento que ninguna otra cosa puede hacer. Así que toma la capacidad de procesar gustos, talentos y habilidades y los convierte en propósitos. De hecho, voy a decirles algo más peligroso todavía. Si a un talento natural o capacidades naturales le añades un propósito divino, potencializa y detona una habilidad que te daría miedo. Voy a probar mi punto. Mi hijo y mi hija tienen que ver un poco en la parte de cómo aquello que se les facilitaba, una vez que le añadimos responsabilidad, liberó potencial en sus vidas, pero produjo propósito y sentido en sus vidas. Hay personas que tienen 30 o 40 años, todavía no saben qué quieren hacer con su vida. ¿Sabes por qué? Porque nunca han tenido responsabilidades. Y este es el poder de servir en la casa de Dios. Así que cuando una persona decide servir en la iglesia, hay un detalle que él no nota que puede suceder. Le añade a su talento natural propósito divino y obliga a que las cosas del cielo se mezclen con sus habilidades en la tierra, y eso detona cosas grandes, porque siempre que el cielo y la tierra se encontraron, cosas grandes sucedieron. Ahora déjenme ponerles un ejemplo simple. Un hombre llegó a la iglesia de Alcohólicos Anónimos. A mí me gustaba mucho predicar en Alcohólicos Anónimos. Nunca fui alcohólico, tampoco fui anónimo, pero me gustaba predicar en los Alcohólicos Anónimos mucho. Tengo muchos amigos de grupos de cuarto y quinto paso que se llaman, y de Alcohólicos Anónimos. Tengo muchos amigos ahí. Me encanta ir a compartir la palabra en esos grupos. Y en uno de esos grupos salió un chico, un joven que llegó a la iglesia. Después de escuchar predicar, llegó a la congregación con su bolsita, de estas bolsitas como de Walmart, y unas cuantas herramientas. Me dijo, pastor, me quiero casar, pero no tengo ni trabajo, no sé qué hacer. Le digo, ¿qué sabes hacer? Y entonces
Él me dijo que era plomero y que podía pintar y hacer plomero. Le digo, ponte a pintar la iglesia. Entonces, mientras tanto te podemos dar alguna ayuda, te doy para comer, mientras vemos qué. Entonces el chico empezó a ir a la iglesia a pintar la iglesia. Empezó a pintar la iglesia y llegó una hermana de la congregación que tiene más o menos un poco de recursos y le hizo esta pregunta que solo los mexicanos saben hacer. ¿Sabes pintar? Obvio, estaba pintando la iglesia, ¿no? Los mexicanos somos expertos en hacer preguntas obvias, ¿no? Es que perdí las llaves, ¿dónde? Cosas así, solo los mexicanos se nos da eso. Es un don que los mexicanos tienen, no existe en ninguna otra parte del mundo. Entonces la mujer le dijo, ¿puedes pintar? ¿O sabes pintar? Y él dijo, sí. Así que, ¿me puedes pintar mi casa? Y le dijo, puedes pintar. Luego él siguió pintando y alguien más lo vio que estaba arreglando un parte de la plomería de la iglesia. Y le dijo, ¿sabes plomería? Obvio. Diría esta generación, ¿no? Es para conectar con los chavos, los viejos, que Dios los perdone. Pero entonces otros hermanos empezaron. Les voy a decir muy sinceros. De esta historia han pasado casi 30 años. A partir de ese día, el hombre no dejó de tener trabajo un solo día de toda su vida. Ahora tenemos una bendición con él. Es un buen hombre, es noble. Y ahora ya llega con su camioneta. Cuando llegó con su bolsita, ahora llega con su camioneta y sus chalanes, ¿no? Y nos ha honrado y nos ha bendecido y agradecido. Y nos dice, pastor, cuando ustedes se vayan, no estén en casa 4 o 5 días, yo voy y arreglo todo lo de la casa que necesite para que cuando llegue ya esté listo. No me enojo. Así que cada año él hace eso con nosotros. Aleluya. Es la bendición de servir a Dios, ¿no? Y de ser pastor. Entonces, son cosas que Dios nos regala. Pero ahora pasa una cosa curiosa. Yo le hablo y le digo, oye, fíjate que la regadera tiene un problema. Ya sabes, ¿no? Pastor, sí, no sea malito, deme 3 días. En 3 días voy porque tengo mucho trabajo. Y yo dije, qué hermoso es que alguien que empezó de ceros ahora diga que tiene mucho trabajo. ¿Cómo fue que su vida brincó de no tener nada a tener tiempo, trabajo de sobra? Es porque le añadió propósito divino a un talento natural. Amén. Si tú solo utilizas talentos naturales para propósitos naturales, el potencial de ese talento se ve limitado a la capacidad natural que tú tienes. Es como si hubieran dicho, si este muchacho que le trajo la cesta de los panes y los... Ya me estoy desviando de la predicación. Si este muchacho que le trajo los panes y los peces a Jesús se hubiera ido recto, directo, sin ponerlo en las manos de Jesucristo, esos panes y peces que son 5 de uno y 2 de otro, porque significa los 5 ministerios y el Antiguo y Nuevo Testamento, pero ese es un tema para otro día. Entonces él hubiera llegado y hubiera tenido comida para un día, pero una vez que lo puso en las manos de Jesús, se convirtió en 12 cestas que le dio alimento para todo el año. Aleluya. Quizás significa que Dios puede hacer más en una hora de trabajo por ti que tú en toda una semana. Por eso es poderoso servir a Dios. Servir a Dios no es un asunto de poner sillas en una iglesia. Es mucho más que eso en el mundo espiritual. Cuando utilizas tus talentos y les añades propósito divino, liberas un potencial que no te imaginas. ¿Alguien quiere servir a Dios? Amén. Aunque sea barriendo, Señor. Si ese plomero no le ha faltado trabajo en 30 años. En fin, ¿por qué les dije todo esto? No lo sé, pero estuvo bien. Ok, muy bien. Entonces, ellos salen de una etapa de esclavitud, luego la etapa de tener un papá, un padre espiritual, pero ahora tienen un Josué que es un hombre que no da consejería. Josué no da consejos, Josué da instrucciones, porque ahora tienen una conquista. Cuando tú empieces a escuchar instrucciones en lugar de consejos, significa que tus conquistas ya están más cerca de ti que nunca. ¿O no? Así que esta es la parte por la cual oír una instrucción es algo muy poderoso. Y bueno, entonces Josué muere y entran en una etapa oscura, se fueron al lado oscuro. ¿Me entendieron lo que dije? Levanten la mano los que entendieron de qué estoy hablando. ¿No? Ahí están los que les gusta Star Wars. Entonces, Israel entra a una época oscura, la peor época de Israel, la era de los jueces. 12 jueces.
en los que Israel, como no tenía rey, no vivían bajo ningún tipo de autoridad, se mataron entre sí. En esa era, entre ellos mismos mataron 50,000 personas. En ellos mismos. Esta era se empezó a alargar otra vez, igual que la era de la esclavitud en Egipto. Esta era de los jueces que ustedes ven, lo que es el libro de Jueces, en realidad son 400 años. Ustedes leen un librito, pero son 400 años. Estos 400 años hay 12 jueces que son levantados por Dios, número profético para que todos entendemos, son levantados por Dios, pero se levanta una iglesia que está acostumbrada como el pueblo, así era como vivían. Tenían un problema, buscaban a Dios, Dios levantaba una persona que les ayudara a resolver el problema era resuelto, seguían haciendo su vida. Y luego otra vez otro problema, algunos problemas duraban 20 años, otros duraban 10, otros duraban 5, porque hay personas que se la pasan de problema en problema, salen de un problema que duró 2 años y ahora tienen un problema que va a durar 1 año, y luego van a tener un problema que va a durar 10, y esa no era la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Están aquí? ¿Cuántos están hartos de vivir de problema en problema? Ustedes fueron creados para entrar a una época en la que no tengan tantos problemas. Y digo, sí hay problemas, pero estamos bastante bien. Amén. Porque no tenemos un Dios bueno para tener una vida mala. Sería incongruente tener un Dios bueno y una vida mala. Si tienes un Dios bueno, es para que tengas un día bueno y una semana buena y un mes bueno y un año bueno, y puedas decir al final de tu vida, Dios ha sido bueno. Así que si tienes un Dios bueno y una vida mala, el problema no es Dios, porque Dios es bueno. Tú eres bruto, pero Él es bueno. Aleluya. Muy bien. Para poderlo sacar de la era más problemática que tuvo, fue la era más horrible de Israel, es la más fea, es peor que la de la esclavitud, porque aquí ya conocen a Dios, allá tienen broncas pero no conocen a Dios, pero tener las mismas broncas conociendo a Dios, eso sí es una desgracia, ¿no? Entonces es una era muy, muy horrible. Entonces, para sacarlos de esa era, sacarlos de una era de broncas, para llevarlos a una era de reinar y de gloria, Dios escoge la historia de una tragedia de 3 mujeres, que es la historia de Ruth. Terminé mi introducción y ahora voy a la predicación. Me quedan 20 minutos. Dice mi señora, Ofir, tus introducciones son más largas que tus predicaciones. Y por eso ya no está en la iglesia ahorita, ya se fue. No, no es cierto. Es que mi esposa estuvo en la primera reunión para ver quiénes eran los fieles y... No, no es cierto tampoco. Es pura broma. ¿O será cierto? No, no es cierto. Solo hay 2 historias de mujeres en la Biblia que se convirtieron en libros de la Escritura: Esther y Ruth, ¿no? Ambos libros son muy pequeños, pero Dios decidió que quedaran insertados en este canon. La palabra canon significa medida, no es una cámara fotográfica, significa medida. Diga conmigo, medida. Es lo que significa en el original la palabra canon. Entonces, el canon o la medida de los 66 libros de la Biblia, en esta hay 2 mujeres cuya historia se convirtió en un libro inspirado por el Espíritu Santo. Sé que algunas mujeres hoy, este día, van a ser muy bendecidas con esta palabra. Porque en particular estas 2 mujeres son utilizadas. Recuerden que la mujer es un símbolo de la iglesia, ¿lo recuerdan? Es un símbolo de la iglesia por un lado, pero por el otro lado la mujer también, en este caso representan las 2 columnas de la fe cristiana. Uno de ellos es la salvación, el otro es la redención. Esther es el libro y la historia que ilustra a través de la vida de una mujer el concepto de salvación para los hombres. Y Ruth es la mujer elegida por Dios para ilustrar el concepto de redención. Diga conmigo, redención. Que es el concepto que voy a compartir con ustedes, si me lo permiten, y que es bastante sencillo, pero es profundamente íntimo y muy personal. Esther refleja bien la salvación. Lo sabemos porque hay un pequeño pedazo en la historia para mostrarles
un pequeño brillo de este diamante de la historia de Esther, cuando Esther les dice que deben ayunar las bestias y también las personas, y nadie debe comer nada, ni siquiera beber líquido por 3 días. ¿Lo recuerdan? Y ella dice: al tercer día voy a presentarme delante del rey para interceder para que ustedes no mueran, para que no muramos los judíos. Y en esta pequeña frase y práctica obligatoria por única vez en la historia, en la Biblia, en la que el pueblo es obligado a no comer ni beber nada, ni ningún animal, es porque es la ilustración más cercana al concepto de la muerte. En la muerte no se come y no se bebe absolutamente nada. Y las bestias son parte de este ejemplo que está siendo puesto delante de Dios, porque Jesús iba a estar muerto 3 días, pero al tercer día Jesús iba a resucitar para presentarse delante del Rey, para interceder por nosotros, por nuestra salvación. Así que por esta razón Esther ilustra el concepto de salvación, pero ese es un tema para otro día. Ahora estamos en el concepto de redención. Diga conmigo: redención. La redención es un concepto extraño para los mexicanos, pero de hecho es extraño para todos los del continente americano, y de hecho es completamente extraño para los europeos también, porque es un concepto legal, es una práctica legal. Es como decir en México una adopción. No son iguales, son dos procesos legales muy diferentes, pero así como tenemos un proceso legal, como casarse implica un proceso legal, divorciarse implica un proceso legal, recibir una herencia implica un proceso legal. ¿Me entienden? Entonces, la redención era un proceso legal que solo se practicaba en el pueblo de Israel. No lo practicaban en Europa, no se practicaba en el continente americano. Entonces, regularmente cuando pensamos en redención, nuestra mente, por el poco conocimiento que hemos tenido, nos lleva directamente al concepto de salvación como si fuera lo mismo, pero no lo es. Entonces, déjenme explicarles el concepto de redención. El concepto de redención, este concepto legal, diga conmigo: legal. Este concepto, que era un proceso legal, algo que se iba a hacer a los juzgados de la nación o de la ciudad, cuyos juzgados estaban a las puertas de la entrada de la ciudad. Ahí era donde los ancianos, que fungían como jueces, llevaban a cabo cualquier procedimiento de tipo legal, se hacía en eso. Ahí estaban los juzgados. Entonces, el concepto de redención era un proceso legal mediante el cual se buscaba una sola cosa: perpetuar el nombre de un padre o un esposo si estos hubieran muerto. Perpetuar el nombre del padre o del esposo si éste moría. ¿Ya me entendieron? Voy a decirlo de nuevo. Lo más valioso del proceso no es el proceso, es que aunque suceda lo que suceda, si el esposo muere o el padre no está o está ausente, sus nombres sigan siendo proclamados y perpetuados. Amén. Ahora, entonces, eso es lo que le sucede a Ruth. Ruth, Orfa, su cuñada, y Noemí, su suegra, todos pierden a sus esposos, y se pierden los hijos, y se pierde un padre para los 2 hijos, luego mueren los hijos. Todo este proceso deja a Ruth, a Noemí y a Orfa desamparadas. ¿Cómo las deja? Eso dice la Escritura: quedaron desamparadas. Entonces, el proceso legal era para corregir el desamparo de una mujer. Y este tema es precioso porque recuerden que la mujer, como dije, es un símbolo de la iglesia. Así que nadie que es parte de la iglesia de Cristo jamás va a estar desamparado. Hay un proceso legal para asegurar que tú nunca estés desamparado en la tierra. Puedes ser madre soltera, puedes ser viuda, puedes haber criado con valentía a tus hijos, porque tu esposo no está por la razón que sea, pero no vas a estar desamparada jamás. Y en general, la iglesia de Cristo jamás va a estar desamparada tampoco. Entonces, este tema funcionaba así era el procedimiento. Cuando una mujer quedaba en la ausencia del esposo o del padre, entonces se le permitía a un pariente cercano, diga conmigo cercano, dígalo fuerte. Cercano. Las palabras son importantes, ahorita las vamos a usar. Cuando
un pariente cercano podía casarse con la viuda y de esa forma en los hijos que venían y que nacían se perpetuaba el nombre, el apellido de la familia, y así que se perpetuaba para siempre un linaje. Esta era la forma en la que así sucedía. Eso no pasa en México y eso no pasa en Europa y no pasa en otros lugares. Era una figura profética de la redención para la iglesia de Cristo, para que nadie en Cancún que creyera en Cristo estuviera jamás desamparado. Muy bien, ahora, había una cláusula interesante que estaba ligada al hecho de que si alguien moría, pero el pariente era un sacerdote, había una cláusula porque los sacerdotes no podían tocar el cuerpo de los muertos. Observen este detalle. No sé si me pueden ayudar con los versículos de la Biblia. Vamos a viajar un poco. Vamos a viajar un poco a lo largo de la Biblia para que tenga sentido para ustedes. ¿Les gusta aprender? Sí. Muy bien, a mí me gusta enseñar, así que todos estamos contentos. Les aseguro que no voy a tardar demasiado, pero el final es increíblemente precioso. Levítico capítulo 21, libro de Levítico capítulo 21, por si alguien está escribiendo, la cita es 21 del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente, diga conmigo, pariente cercano. ¿Otra vez? La expresión pariente cercano en español y mexicano es lo mismo que decir un familiar directo. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahí lo aclara justo un poco más adelante. Dice, más por su pariente cercano, mamá, papá, hijo, hermano, hermana, virgen, a él cercana. Diga conmigo, a él cercana. Lo más fuerte que pueda. Básicamente la orden para los sacerdotes era esta: si eres sacerdote no puedes tocar un muerto porque te contaminas, no lo puedes tocar. Solo puedes tocarlo si es un pariente o un familiar directo, hermanos, directo. Pariente o familiar, pariente o familiar. Muy bien, ahí está. Entonces, este detalle es importante. No olviden la palabra cercano, porque la palabra cercano significa que es un familiar. Muy bien, Efesios capítulo 2, versículo 11. Brinquemos hasta el Nuevo Testamento ahora y hablemos un poco de esta palabra cercano y de cómo ahora en Efesios se habla de Jesucristo como el sumo sacerdote para la iglesia de Cristo, para nosotros. Estoy en el versículo 11 del capítulo 2 de Efesios. Por tanto, acuérdense ustedes, hermanos de Castillo del Rey en Cancún, que en otro tiempo ustedes, los gentiles, la palabra gentil es una palabra en el griego que viene de la palabra etnos, de donde viene la palabra etnias, y también viene la palabra naciones. Cada vez que ustedes y yo usamos el español y decimos las naciones, estamos usando la palabra gentil. Ahora estas palabras se han modificado. Para nosotros gentil es una palabra amable, ¿no? Decimos, es muy gentil. Bueno, significaba otra cosa completamente diferente, porque entonces van a decir, pues, si no vamos a entender las cosas, los gentiles, ay, la gente amable le fue bien. No, no tiene nada que ver con eso. Los gentiles eran todos aquellos que no eran de la nacionalidad judía y que eran de otras naciones. Diga conmigo, otras naciones. Ahí entramos los mexicanos. Dice, vosotros los gentiles o los extranjeros o los que no son de nacionalidad judía, somos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces lo que está queriendo decir es, porque recuerden que el equivalente al pasaporte, esto va a sonar un poco chistoso, el equivalente al pasaporte o la señal en los varones del pueblo de Israel de que pertenecían a la nación de Israel era la circuncisión. Esa era la marca que ellos tenían. Qué bueno que no tenían que enseñar el pasaporte. Entonces,
Esta era la señal de ellos, pero todos los gentiles y las naciones no lo practicaban. De ahí que viene la expresión. Eran llamados incircuncisos, o sea, no tenían la nacionalidad. Lo aclara un poco más adelante. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, obvio, ¿no? Y dice después, y ajenos a los pactos de la promesa, o sea, no había un pacto para ti, no había una promesa para ti, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Estaba diciendo que Jesús viene a la tierra, es el sumo sacerdote, pero Él no puede meter su mano para ayudarte en tu matrimonio, ni ayudarte en tu caos, ni ayudarte en tu maldad, ni ayudarte en tus adicciones, ni ayudarte en tu amargura, ni ayudarte en tu tristeza, porque no puede tocar lo muerto a menos que sea su familiar directo. Así que lo que hizo Jesús como sumo sacerdote es derramar su sangre y convertirte en su familia directa para poder meter su mano en el caos de tu vida y poder ayudarte. Diga conmigo, soy su familiar directo. ¿Y eso sirve re bien a la hora de las palancas o no? Sí, aleluya. Mi hermana está aquí, mi hermana mayor está aquí, mi familia directa y mi cuñado, ¿no? Me ofrecieron café y también le ofrecieron café a ellos. El poder de las palancas. Es porque somos familiares. Hasta ahí, ¿me entendieron? Es un detalle precioso. Es lo mismo ejemplo de Jesucristo. Ahora nosotros no podíamos ser tocados. Nuestro caos no podía ser tocado por Dios, porque éramos lejanos, pero en su sangre nos hizo. Amén. Así que jamás digas que Jesús no ha hecho algo por ti. Lo hizo mucho antes que tú. Este detalle es interesante, pero ahora, habiendo dicho esto, entremos a 3 o 4 puntos sobre la redención para poder terminar, porque me quedan 8 minutos en la televisión antes de que empiece a pedir tiempo extra. En la mañana me colgué, ¿no? Sí me tardé, ¿verdad? Un poco, pero ahorita voy a hacer lo mismo. Entonces, cuando el que redime, punto número 1, ya hablamos de que el sumo sacerdote nos puede tocar justo porque somos familiares directos. Eso dice la Biblia. Pero el que redimía tenía que, voy a poner el ejemplo, Ruth muere, entonces, perdón, Ruth muere. El esposo de Ruth se muere, pero el esposo de Ruth tenía algunos terrenos. Entonces, el redentor, diga conmigo, el redentor. El redentor tenía que hacer varias cosas para redimir. Este es parte del proceso legal. Uno, tenía que pagar por el terreno. Tenía que comprarlo para tener derecho. Número 2, si en el tiempo que la mujer fue viuda, por situaciones económicas se endeudó, el redentor no solo pagaba el terreno, también pagaba todas las deudas. ¿No me entendieron? Tú sí me entendiste. Así que pagaba el terreno, pero pagaba las deudas. Eso significa que si Cristo nos redimió, no solo pagó por nosotros, también pagó todas nuestras deudas. Claro, las de Electra las pagas tú. Pero cuando digo que pagó por tus deudas, es porque nosotros deberíamos estar muertos, algunos de nosotros, hace mucho tiempo, y nuestras vidas deberían estar hechas trizas, pero Él pagó nuestras deudas, por eso estamos de pie y estamos enteros, y aunque no somos perfectos, seguimos aquí por la gracia de Dios. Alguien diga, Él pagó mi deuda. Otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí, conociendo su vida y su pasado, dirán, yo ni vivo debería estar? Levante la mano. ¿Sí o no? ¿Verdad? Significa que si estás vivo, debiendo estar muerto, es que alguien pagó tu deuda. Y eso es parte de la redención. Amén. La segunda cosa que tiene que ver con el proceso legal de la redención es que no era obligatoria. No era obligatoria, era voluntaria. La persona que iba a redimir podía tener toda la lana, pero podía negarse.
Podía no querer. Diga conmigo, podía no querer. Y este detalle le añade una dosis de amor que nadie más puede hacer. Porque Jesús tenía el poder, pero no nos redimió solo porque el Padre lo haya mandado. ¿Entienden? Significa que fue consultada su voluntad. Significa que antes de venir por tu vida desastrosa y caótica, tuvieron que preguntar a Jesús, ¿irías? Sé que tienes el poder, pero la pregunta es, ¿quieres? Y entonces Jesús tuvo que haber dicho, no solo puedo, sino que... Por eso hay una parte en la Escritura que dice que Dios pone el querer, o sea, el poder, por su buena... Otra vez, escuchen, siempre que lean en la Biblia la palabra buena voluntad, significa que alguien tuvo el poder, pero también el... Por eso cuando Cristo toca la tierra, los ángeles dicen, buena para con los hombres. Están avisando que el que viene es un redentor. Aleluya. ¿Les está gustando? Ya casi llego a lo más intenso. Muy bien, ahora, por el otro lado, una parte buena de la que ya muchos hemos escuchado, la persona que era redimida compartía la herencia del redentor. Por eso dice la Biblia, somos herederos con Cristo. ¿Por qué somos herederos con Cristo? Porque Él es nuestro redentor. Diga conmigo, redentor. Así que gloria a Dios por esa herencia, ¿no? Muy bien, bueno, ahora tenemos un pequeño detalle ahí que va a brincar en la escena y que tiene que ver un poco con la parte del proceso legal. La primera cosa es que Noemí encuentra a Booz. Booz es la figura de Jesucristo. Es un libro pequeño, el libro de Ruth. Pueden leerlo rápidamente hoy por la tarde para que tengan toda la serie completa, todas las temporadas están ahí. O sea, cada capítulo, ahí están todas las temporadas, se las pueden echar en una tarde. Amén. Y se avientan una buena temporada y una buena serie que les deje algo provechoso. Entonces, Booz, Noemí busca a Booz. Ruth viene a unos campos y empieza a recoger un poco de comida porque recuerden que están desamparadas. Entonces llega a unos campos porque ellos están viviendo en Moab, regresan a la tierra de Israel y ellos van a buscar, porque recuerden que a los pobres, a los menesterosos, que son los pobres entre los pobres, así que si alguien es pobre entre los pobres le decían menesteroso, entonces les permitían recoger de las cosas que de las canastas se caían de la gente que iba cosechando. Es que Dios, nuestro Dios, no solamente es amor, también es justo. Sus legislaciones son perfectas. El sistema legal de la Biblia es tan hermoso. La gente, de acuerdo a la ley dictada en Levítico, la gente que cosechaba, si se le caía algo de las cosechas que echaban en las canastas, no lo podían recoger. Eso se llama igualdad social, expresada de una manera magistral. Nadie le puede inventar y ser más justo que nuestro Dios. Observen el ejemplo. Voy a hacer un pequeño cultural. Muy bien, gracias. Entonces, la ley decía que los cosechadores o segadores, lo que fuera, fruta, verdura, grano, lo que fuera, si se les caía de las canastas no lo podían recoger. Y entonces los menesterosos se paraban en la orilla de los terrenos esperando hasta que los segadores avanzaran hasta el final del terreno. Cuando llegaban al final del terreno, ¿sabían esto? Cuando llegaban al final del terreno, los pobres entraban y todo lo que ellos... ¿Dónde está la belleza de Dios? Es que ese día en la noche los ricos y los pobres estaban comiendo la misma calidad de alimento. Solo Dios puede hacer cosas así. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Muy bien, ahora Ruth llega con lo que ha recogido, porque y además se encontró con Booz, se echaron el ojo, él echó las altas, él las bajas, y todo el relajo, ¿no? Y entonces regresa con Noemí y le dice, ¿de dónde has venido? ¿Por qué traes tanto? Pues es que me encontré con una persona que me trató muy amablemente, pero ¿quién es? No, pues resulta que es Booz. ¿Cómo que es Booz? No, pues sí, pues resulta que es el pariente cercano. Pum, el concepto de redención. Hay un asunto legal con el que podríamos salir de la miseria y podemos salir y perpetuar el nombre del padre y el nombre del esposo, si es que el
esposo muere, como Cristo que tenía que morir en la cruz del Calvario, pero su nombre ha sido perpetuado en la historia. Es un asunto muy bello. Ahora entonces lo que tenemos es que él es el pariente cercano. La Biblia dice, se los voy a contar para que no lo tengan que leer todo, porque si no sería demasiado complicado. Y entonces me quedan 40 segundos nada más. Ese hermano, que no vuelva a tocar la pantalla, ese hermano. Ponle 10 en verde, por favor, ahí. No es cierto, es broma. ¿Me regalan 5 minutos más? Muy bien, ya estoy acabando mi segunda introducción. Entonces Ruth, descubren que vos me pusieron 50. ¡Ay! Muy bien, bravo. Nada más que me los puso en amarillo. ¿Por qué le bajas a 9? Estás jugando con mi corazón. Regresa a los 50. Pero me los pone en amarillo como diciendo, esto va para rojo, pastor, ¿eh? Ok. El asunto es que vos es el pariente cercano. Entonces le pregunta Noemí y vos, se ponen a platicar si es posible redimir a Ruth para que no quede desamparada. Vos dice, sí, yo puedo redimir. Así que vos se va a los juzgados, y en los juzgados, pero mientras están platicando ellos dos, resulta que sale en la charla que hay otro cuate que es más cercano que esto está como telenovela, ¿o no? Hay otro cuate que está más cercano, y entonces es como Marimar, pero cristiano, ¿no? Más o menos. Y entonces, ¿qué me acordé de Marimar? O sea, porque estoy en Cancún. Ok, entonces, qué mal. Ya necesito comer. Entonces, ¿en qué me quedé? No entendí nada de lo que dijeron, pero está bien. Entonces resulta que hay otro pariente que es más cercano. Entonces vos se tiene que quedar ahí, espera. Y en los juzgados manda llamar a 10 ancianos que sirven como jueces o testigos. Y entonces en los juzgados tiene 10 personas que fungen como esos jueces. 10 personas en particular. Un detalle interesante de la historia de la redención. Exactamente igual que los 10 años que tiene esta iglesia. Exactamente igual que los 10 dedos de las manos y los pies. Porque el número 10 en la Biblia es un número que habla de legalidad. Diga conmigo, legalidad. Este asunto les va a gustar mucho. Siempre que un asunto llega al 10, significa que empieza a adquirir legalidad en la tierra. Por eso la Biblia dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Por eso Dios utiliza 10 plagas para sacar legalmente a Israel de Egipto. Amén. Y así, por eso de los 613 mandamientos, hay 10 mandamientos que son la base legal de todo el restante de los mandamientos o principios que hay en la Escritura. En fin, podríamos hablar del número 10 por un montón de tiempo, pero ese es un tema. Ok, entonces él pone 10, pero los pone no solamente por cumplir el proceso legal o el concepto legal, pero también los pone porque Ruth ha estado en aflicción junto con Noemí y con Orfa por 10 años. 10 jueces, 10 años. 10 jueces, 10 años. Quiero que sepas que si recibes a Cristo en tu vida, que si caminas con Cristo, Él puede redimir cualquier lágrima desde tu infancia. Él puede redimir todos los años de aflicción de tu vida. Puede redimir todos los años de tristeza, todos los años de dolor, todos los años de incertidumbre. Él puede enjugar todas las lágrimas que lloraste de niño y toda la historia cruda que viviste de adolescente. Cristo puede redimirla toda. Entonces resulta que tenemos a este cuate que resulta que es pariente más cercano, y surge una palabra por primera vez en la Biblia que la usamos hasta el día de hoy, la palabra fulano. Levante la mano los que todavía usan esa palabra, levántela bien. Fulano, ¿no? Ahí están los viejos de la iglesia. Entonces, porque la palabra fulano ya no lo utilizan los chavos hoy en día, la utilizan más, bueno, la utilizamos para que no se sientan mal los demás hermanos. Aleluya. Entonces, la palabra fulano es una palabra medio despectiva, ¿no? Se usa con ese pequeño tono. Esta palabra fulano es interesante porque la Biblia dice que vos está esperando, pasa el fulano y él le cuenta, le dice, oye, fíjate que llegó Noemí, llegó con Ruth, bla, 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 pues te puedes redimir. Y él dijo, sí, sí tengo la lana, sí puedo redimir. Y entonces se le dice, pero también tienes que pagar las deudas de ahí, también tienes que, le arma un cuento hasta que él dice, no, no quiero. Interesante.
La razón por la que no se menciona el nombre de esa persona es porque la palabra fulano tiene el tono, es lo que importa, el tono despectivo. Mientras el fulano exista, vos no puedes redimir. Es lo mismo que pasa con los hombres. Voy a enseñarte cuál es tu fulano y mi fulano. Cuando una persona dice, tengo suficiente lana, con eso puedo arreglar mis problemas. Hasta que te das cuenta que tu dinero no puede resolver las broncas que tienes con tus hijos, con los que no te hablas. Y luego dices, oh, yo tengo un buen trabajo y tengo un buen negocio, pero eso no puede resolver el problema matrimonial que no nadie sabe y que tienes atrapado. Entonces, mientras tú creas que tus fuerzas, capacidades, inteligencia, dinero, recursos, negocio te pueden sacar adelante, tu fulano va a tener derecho. Hasta que te das cuenta que no puede, entonces Cristo va a entrar para poder ayudarte. Porque mientras tanto todo lo demás está más cerca de tu corazón que Jesús. Amén. Muy bien, lo cual me lleva a la parte final. ¿Me regalan 10 minutos más? Tú veme poniendo, yo voy pidiendo, ¿sale? Muy bien. Eres el mejor. Gracias. Invítenle la comida al chico del Deuteronomio capítulo 25. ¿Qué pasaba si alguien no quería? Este fulano, ¿qué pasaba si no quería? Esta es la parte bella de la historia. Y con ella voy a empezar a intentar cerrar. Ve, porque ahora tengo que hacerlos llorar y ya sabes, toca algo pegador. Nada de grupo Bronco ni nada de eso, pero seguro cuando me vaya van a decir, es el pastor del grupo Bronco, pero ni se van a haber acordado de la predicación. Deuteronomio 25, leámoslo, está en las pantallas. Dejen su Biblia, disfrútenlo conmigo. Dejen, solamente disfrútenlo, observen el detalle. ¿Es versión 60? Sí, 25:8, si eres tan amable. Voy a brincarme toda la parte, hay demasiados momentos legales, pero voy al más intenso. Miren, observen. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, como al fulano, que fue lo que de hecho pasó. Hablarán con él, y si él se levantara y dijera, no quiero tomarla o redimirla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie. ¿Qué le va a quitar? No olviden este detalle. Hay dos cosas que pasan si una persona no quiere o no puede. Le quitarán el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Déjeme brincar al libro de Lucas ahora. Estoy brincando desde Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa la repetición de la ley, porque recuerden ustedes que todo Israel había nacido en el desierto. Así que los que estaban al principio, que conocieron la ley en Éxodo capítulo 4, 5 y de ahí en adelante, ellos no son los mismos que están en la puerta de Canaán. Así que Moisés se tomó un tiempo para repetirles la ley una vez más, y antes de entrar conozcan el Dios que les ama. ¿Están listos? Estoy en Lucas capítulo 18, versículo 32. Versículo 32, Lucas 18, 32. Pues será entregado a los gentiles. ¿Recuerden quiénes son los gentiles? Todos los que no son del pueblo de Israel. Porque ¿quién iba a matar a Jesús? Romanos. ¿De acuerdo? Y los romanos son gentiles. Así que será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado. Y este detalle de que le escupan a Jesús tiene una razón de ser. Recuerden que si no quería, le escupían en la cara, y era una forma de decir, tú no quisiste redimir. Así que cuando le escupen a Jesucristo, estoy en Marcos capítulo 14 ahora. Marcos capítulo 14. Vamos rápido a Marcos capítulo 14. ¿Lo tienen? Muy bien, Marcos 14. Estoy en el versículo 65. Versículo 65. ¿Lo tienen? Muy bien, vamos a leerlo fuerte. 1, 2, 3. Hasta ahí. Jesús les avisa y les dice,
cuando esté a punto de llegar a la redención, alguien me va a escupir en la cara. Para nosotros esto es solamente un mero tema de desprecio, pero es parte de un proceso legal para los que no querían. Entonces, cuando le escupen en el rostro, le están diciendo: tú no tienes el poder para redimir. Wow. Es una manera en que lo humillan y lo desprecian. El tema aquí es que para cuando esta historia va a suceder, Jesús ya ha escupido primero. ¿Jesús qué? ¿Recuerdan aquella historia? Jesús camina frente a un chico que está ciego de nacimiento, escupe en el piso. ¿Lo recuerdan? Recuerden, si ustedes buscan hoy en YouTube, cuando lleguen a su casa, busquen en YouTube judíos escupiendo. Es una práctica que se conserva hasta el día de hoy. Es muy común verla. De hecho, si han visto Noticias de Israel, lo van a ver. Judíos ortodoxos que pasan frente a personas que no son de la nacionalidad o que tienen ciertas características como deficiencias físicas, y para demostrar desprecio escupen en el piso. La gente ciega desarrolla el sentido del oído de una manera mayor, lo sabemos. Entonces, el chico que está ahí, ciego de nacimiento, él no puede ver, pero puede. Cada vez que escucha el escupitajo, es una forma en la que el mundo le dice, porque recuerden que es ciego de nacimiento: tú no vas a llegar nunca a ninguna parte en esta vida, tú jamás vas a salir adelante, tú siempre vas a ser un mendigo, toda tu vida vas a vivir de lo que la vida te dé. Para ti no hay futuro y no hay destino. Pero Jesús escupe en el piso y lo revuelve con tierra, porque como él es ciego de nacimiento, el milagro que necesita no es de sanidad, es un milagro creativo. Y la creación comenzó con Cristo tomando la tierra, y lo que salió de su boca, el neuma, el aliento, con lo que hizo al hombre de la tierra. Hay que hacer 2 ojos para este muchacho, así que voy a volver a escupir en la tierra como lo hice en Génesis capítulo 1, y voy a tomarlo, y 2 ojos son puestos sobre él. Pero también otra cosa es hecha profética y simbólicamente. Cuando Jesús escupe, recoge lo que escupe, porque en el oído del muchacho eso es desprecio, rechazo, vergüenza, incapacidad, frustración, dolor por años. Yo tengo el poder de volver a quitar de ti tu vergüenza, y tengo el poder de recoger y quitar de ti tu dolor y tu amargura y tu incapacidad y tu sentimiento de que porque tu papá no estuvo no vas a llegar lejos, porque tu madre no tiene un buen trabajo no vas a tener una vida de alegría o gozo. Yo puedo recoger eso y lo voy a recoger. Amén. Entonces pasa algo dramático. Como recupera la vista, la gente que caminaba por ahí, que lo conocen de toda la vida, ya no lo reconocen. Porque cuando Cristo te toca, el mundo ya no te conoce. Es una maravilla. Tu propia familia te desconoce. Antes me decías de peladeces y groserías, y ahora ya no. No te conozco. Es porque nuestros ojos han sido. Esperen. Como no le creen, ¿me regalan 2 minutos más? Como no le creen, mandan llamar a los papás. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces traen a los papás y les dicen: ¿de verdad este cuate es su hijo? Y ellos dicen sí. Pero entonces eso pone las cosas en un escenario más complicado todavía, porque entonces hay una pregunta obligada: ¿por qué es mendigo si tiene padre? Si tiene papás, ¿por qué está pidiendo limosna en las calles? Era para que entendiéramos que si tienes un Padre celestial, no tienes por qué ser mendigo en esta tierra. Dije, si tienes un Padre celestial, no tienes por qué esperar que te da la vida cuando has sido redimido por Él. Tienes Padre, no seas mendigo. Pero recuerden que hay otro detalle más con el que termino, porque si no, no voy a poder acabar hoy. Dice que una cosa era escupirle, pero antes de eso le quitaban ¿qué cosa? Brinco a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, rápido, vamos para allá. Versículo 26 y 27.
explicarles un versículo que mucha gente quiso entender por años. ¿Están listos? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es, y a él yo no le puedo, porque en el proceso legal, cuando alguien no quería, la nuera le desataba la correa, le quitaba el zapato. ¿Están aquí? Y esa era una señal. Entonces Juan el Bautista dice: a ese que viene detrás de mí no le puedo quitar el zapato. Nadie le puede quitar el zapato. Tiene todo el derecho de la redención en esta tierra. Póngase de pie. Esta mujer desamparada, llamada Ruth, déjeme hacer un pequeño juego de palabras, uno simple, y darme un pequeño permiso literario, sin alterar la perfecta armonía de la escritura. Esta mujer, que estuvo desamparada un día, sin futuro, sin destino, sola, sin esposo, sin padre, tuvo un descendiente que se sentó en un trono. Le pusieron una corona. Se llamaba David. Nunca estarás desamparado, porque Dios te ha redimido con la sangre del Cordero. Eso me hace caminar tranquilo el resto de mi vida. No pienso vivir como mendigo si sé que tengo un Padre celestial. Él lidió con mi vergüenza, mis deudas, con lo que yo no podía pagar, lo pagó Él. Me compartió de su herencia, derramó su sangre para poder tocar mi caos y asegurarme que detrás de mí se levanten reyes que sirvan al Señor. Ustedes, los que este mundo dijo que su futuro estaba truncado, van a ver reyes salir de sus lomos, y van a ver niños usando coronas con los años por venir. Este es el amor de Dios redimiendo al mundo. Por eso la Biblia dice que los redimidos de Jehová celebren el nombre del Señor, porque han sido, ¿cuántos lo creen? Ponga su mano en su corazón.